En Juan Agro nos vamos a dar un lujito, un gustazo, porque como siempre aquí pasan personas con conocimiento y hoy no va a ser la excepción. Bernardo Milesis, bienvenido a Juan Agro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Un gusto Todo participar. fantástico, gracias por destinarnos unos minutitos como para romper el hielo y que la audiencia ya vaya conociéndote en cuanto a expertise. Contanos, si le tuvieras que decir a un chico de 10 años a qué te dedicas, ¿qué le comentás? Buscamos ayudar e invertir en empresas de tecnología aplicadas al mundo del agro. ¿Y de qué manera? Bueno, primero hacemos una búsqueda muy profunda y amplia en Latinoamérica, que es la región donde nosotros aplicamos este modelo de negocio. Hay que ver muchos casos para terminar eligiendo algunos y después una vez que elegimos los proyectos en los cuales vamos a invertir capital, no solamente, valga la redundancia, le damos dinero, le damos capital, sino que también los ayudamos con diferentes estrategias que tienen que ver con cómo hacer que la empresa crezca, no solamente más, sino crezca más rápido. Entonces ahí atacamos mucho lo que tiene que ver con cómo vender, cómo llegar a más clientes, cómo hablarle a esos clientes, cuáles pueden ser ventajas que puede tener el proyecto en cuestión como ventajas competitivas o de diferenciación contra otras empresas o soluciones similares, cómo armar los equipos, qué perfil se podría sumar al equipo que tenga sentido, lo complemente y le permita ser más diverso para de esa manera encontrar más alternativas, de nuevo, que tienen que ver en general con el crecimiento, fuentes de nuevo financiamiento, conocer otros perfiles de inversores de Argentina, del rubro y de otras regiones y de otros rubros. Así que es muy amplio el espectro de cosas que hacemos, pero principalmente tienen que ver con eso, con cómo la empresa puede escalar y para escalar hay que hacerse un montón de preguntas que pasan generalmente por los ejemplos que te mencionaba recién. Hay muchos mitos a lo mejor detrás de un fondo de inversión. ¿Cuál es el que te gustaría derribar? La verdad es que es una buena pregunta, no, no, yo creo que muchas cosas estaría bueno derribar y creo que estos espacios a mí también siempre accedo a participar, me gusta participar porque creo que contribuyen a desmitificar esas cosas. Primero es que es, digamos, no es que uno tiene el capital y es fácil elegir las empresas y uno está haciendo un trabajo, si querés, eh, simplemente poner plata, sino que es mucho más complejo que eso. Nosotros de alguna manera tenemos que también juntar ese capital. Entonces, lo mismo que sufren los emprendedores o las startups a la hora de salir a presentar sus proyectos a inversores y demás, es el mismo proceso que vivimos nosotros para el otro lado. Pues nosotros, el capital que invertimos es de otros, fondos de fondos, corporativos, inversores, etcétera, etcétera. Entonces, esto no lo digo desmitificarlo por una cuestión de ver a ver quién es más víctima de ese proceso, no todo lo contrario, sino para decir, estamos en el mismo juego y cuando un fondo, a veces he escuchado muchos emprendedores quizá frustrados con ciertos procesos, con la cantidad de reuniones que tienen que tener, con la cantidad de preguntas que se les hace y demás. Obviamente cada fondo tiene su estilo y su propia impronta y cuán claro y transparente puede ser a la hora de alinear expectativas con si van a invertir o no en una startup. Eso ahí no me voy a meter porque cada fondo tiene su forma. Sobre todo hablando de nosotros y de muchos otros que conozco, digo, esa dinámica no es porque uno se quiera como abusar o tomar mucho tiempo del emprendedor y demás, sino porque son preguntas que por un lado uno tiene que hacer para asegurarse tener una metodología clara y concisas para explicar y elegir a las empresas correctas, pero también son preguntas y procesos que al emprendedor le sirven, o a mí me sirven que me las hagan cuando me los hacen a mí los inversores a los cuales yo acudo. Obviamente que todo en su sano equilibrio, pero ahí no hay nada que se haga sin sentido en general. Así que bueno, desmitificar un poco esto de que uno es el que tiene el capital y decide, bueno, invierto en este, me gusta más o menos, no es así. Y el mismo proceso se hace nosotros para el otro lado también. ¿Hay un plan de negocios o en algunos momentos es por intuición? No, vale, yo creo que no es ninguna de esas cosas sola, es todo. Ujú.
y encontrar un poco el equilibrio entre lo que tiene que ver con el modelo de negocio, con la tecnología en sí, con la oportunidad que puede tener esa empresa en el mercado en cuestión, el mercado al que está atacando. Es una combinación de todos esos factores. O sea, claramente el equipo de emprendedor o las personas que hacen el emprendimiento principalmente es fundamental, es como el gran diferenciador. Ahora, lo otro no es menos importante y te diría que todos son condiciones necesarias, no suficientes por sí solas, aisladas, para elegir en quién invertir. Así que, y a medida que va pasando el tiempo y los años y uno va transitando este camino y aprendiendo de cosas que salieron bien y otras que no salieron bien, más te digo esto. O sea, tiene sentido digamos, todas estas cosas son necesarias para que el proyecto sea invertible, después con el riesgo que puede tener de aún así no ser exitoso en términos económicos. Entendiendo que hay una multiplicidad de factores que inciden a la hora del negocio, hoy, actualmente, ¿cuál es el que te genera más confianza? Vos sabrás explicar por qué. ¿Cuál es el que te genera más desconfianza? Y las tendencias que están viendo de acá una década, saliéndose de la foto y mirando la película, ¿por dónde crees que van a pasar? Entiendo que la pregunta que me haces de cuál genera más confianza y cuál menos ¿te refería a sectores dentro de agro Sí, o efectivamente. innovaciones dentro de agro? No, o sea, realmente no quiero esquivar la respuesta, me resulta, pero sí serte transparente, que me resulta muy difícil decirte qué sectores me generan desconfianza. Sí te puedo decir eh, que hay sectores más competidos y ya están más para un proceso de maduración y consolidación dentro de Actec, y otros sectores que están más bien naciendo, quizá hay todavía más posibilidad de diferenciarse. Entonces, eso sí te lo podría decir de un montón de espacios, subsectores dentro de Actec. Si querés te puedo poner algunos ejemplos. Sí, claro. Todo lo que es, todo lo que tiene que ver con, perdón, y antes de poner los ejemplos, digo, todos siguen siendo igualmente interesantes si uno tiene en cuenta esto de si son más maduros, menos maduros, si hay consolidación, no hay consolidación, o si eh, están más competidos o menos competidos. Ahora, teniendo en cuenta esas aclaraciones de cada espacio, igual si hay buenas compañías que buscan encontrar formas de diferenciarse, eso van a ser atractivos cualquier espacio en sí, eso en primer lugar. Entonces, por ejemplo, agricultura de precisión, que arrancó como agricultura de precisión, que fue virando más hoy muchos lo pueden llamar agricultura digital, y con todo lo que es inteligencia artificial va seguramente a tener algunos nuevos nombres o nuevas features que se le van a agregar a ese tipo de empresas o tecnologías. Es un espacio que claramente fue de los primeros en nacer en Acted, entonces hoy lo vemos mucho más en una etapa de maduración y consolidación, y que quizá en vez de haber 1000 soluciones de la agricultura de precisión en Sudamérica, por decir un número, digo, no sé si hay 1000 o no, pero hay muchas, y que todas hagan algo muy específico o algo similar, haya 15 que hace que de alguna manera cubren más espacios. Lo estoy explicando de una manera muy simple Sí, sí, está claro. para alguien que no. Entonces, ese es un espacio que veo más con esas características, y que para invertir en una compañía así buscaría un equipo que tenga la capacidad de consolidar, que tenga la capacidad de unirse a otros, que tenga la capacidad de sumar otras startups a su propia plataforma con acuerdos, no necesariamente tiene que ser comprándolos. Y te digo esto sobre agricultura de precisión porque es algo que después se puede extrapolar a otros espacios dentro del sector, Sí. y creo que el público que escucha el episodio del podcast probablemente le sirva o le puede interesar la explicación de cómo algunos sectores pueden estar más de una manera o de otra, y llevarlo a otros casos teniendo su propia opinión. Y después, y sectores que estamos más mirando como más nuevos, y quizás están competidos, pero con mucha más, es más virgen el espacio como para el hacer, con los riesgos también que eso implica, son todo lo que tiene que ver con soluciones que combaten el cambio climático aplicado Mirá. concretamente al negocio. No es cambio climático como algo etéreo, algo aplicado al negocio. Ejemplo, agricultura regenerativa. Hacer agricultura regenerativa es algo que de por sí no solamente combate el cambio climático, sino que económicamente, muchos productores te lo explican, tiene sentido, porque vos estás haciendo que tu suelo sea más sostenible, sustentable en el tiempo, entonces tiene un retorno económico evidente. Después hay diferentes formas de medir eso. Entonces, todas las soluciones que ayudan a medir, verificar,
escalar los procesos de agricultura regenerativa, ya sea en la parte productiva, en la parte de comercialización de eso, nos parecen súper interesantes y le estamos prestando mucha atención. Otro espacio muy, muy potente es todo lo que es biotecnología para el agro. Nosotros ya hemos hecho inversiones en los distintos sectores que yo te cuento, en biotecnología para el agro también, pero siempre van surgiendo nuevas, bueno, ahora está todo el tema de bioinsumos, biofertilizantes, etcétera, y creemos que es algo que tiene mucho potencial y muchos desafíos y barreras por torcer al mismo tiempo, entonces obviamente se hace atractivo. Creo que todo lo que es e-commerce, marketplace, bueno, Robert, si hay algo que puedo hablar es exacto, si hay algo que puedo hablar es de esto, con lo cual buenísimo que lo traigo a colación. Yo creo que la parte de marketplace o e-commerce también fue uno de los primeros sectores en nacer en AdTech, pero me imagino una nueva versión, como si te dijese los marketplace 3.0 o, o como fuese, o el número que tenga que ser, agregándole al tema de comprar y vender un montón de otras cosas que el agro necesita. O sea, un mercado libre funcionó mucho tiempo, quizá sin necesariamente tener incorporados los pagos y sin necesariamente tener incorporada la logística. Hoy sí la tiene, pero estamos hablando de otro estadio de compañía y de situación del mercado. Ahora, eso sirvió para retail, para individuos. Yo creo que en el agro la distribución es muy importante. La versión nueva de e-commerce y marketplaces debería venir con soluciones de logística incorporadas, soluciones financieras incorporadas, y ahí veo un rol muy importante de jugadores de ese tipo. Pueden venir de distintos ángulos. Pueden venir de un emprendimiento, una startup, o pueden venir de, no sé, de la unión de diferentes corporativos que quieren agregar esa parte a sus negocios. Entonces, en resumidas cuentas, te mencioné algunos, hay varios más, pero como para mencionar algunos ejemplos específicos. Ya se tiene bien presente y en cuenta como disruptivo, por supuesto, la inteligencia artificial y medido para lo que viene. Yo te voy a hablar por mí. A mí me resulta muy difícil dimensionar el impacto y hasta dónde llega esto. Me es muy difícil. Somos dos, somos varios. Claro, es como que la verdad que creo que sería poco profesional de mi parte y hasta lógico, razonable, eh, hasta dónde puede llegar. Sí, obviamente uno se imagina cosas que después las pueden poner o imaginárselas sucediendo en bloques de tiempo, pero me es muy difícil. Lo que no podemos hacer y no podemos hacer nosotros como equipo, empresa, es desconocer que eso existe y hacernos todas las preguntas que creamos necesarias para entender cómo se puede impactar o cómo la solución lo puede incorporar o cómo se puede usar y demás. Pero también creo que, como muchas otras cosas, la inteligencia artificial va a servir mucho para automatizar procesos, para digitalizar cosas, pero hay roles de conectar o orquestar entre una cosa y la otra que van a seguir siendo relevantes, entonces ahí también es importante entender cuáles van a ser esas partes que todavía necesitan de conexión y de unión o hacer de puente, y ahí va a haber mucho valor para los emprendedores para agregar a la cadena. Bernardo, hablemos de liderazgo, hablemos de equipo. Yo te noto una persona hablando así, muy cauta, didáctica a la hora de explicar. Te pregunto, así en confianza, total nos ven poco. En tiempos de incertidumbre Sí. local y global, habiendo tantos millones en juego, ¿cómo se hace para conservar la calma? Lo que pasa es que, primero, lo primero que me sale decirte es que hay veces que está bien no tener calma. O sea, eh, o estar como que darte cuenta que hay mucha incertidumbre y sentirla y bueno, y estar incómodo, porque es la realidad. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros al hacer lo que hacemos tenemos que saber que la incertidumbre es algo con lo que tenemos que convivir, no resistirla y tratar de que no esté. Entonces, no sé si por lo que hacemos como inversores y estar constantemente trabajando con innovación y demás, estamos más amigados o menos con la incertidumbre, no lo sé, porque es imposible chequearlo contra qué sienten otras personas, pero es como que eh, sí, es algo que tenemos incorporado, sobre todo porque nuestro negocio se basa en un montón de cosas que tienen incertidumbre, independientemente de lo que está pasando en el mundo. Es decir, cuando vos invertís en un proyecto en etapas muy tempranas y querés que crezca y lo vas ayudando, hay un montón de incertidumbre, por eso se llama capital emprendedor o capital de riesgo. Ahora, obviamente hoy en el contexto hay mucho más incertidumbre, pero yo no siento
no siento que para nosotros sea mayor, o sea, en el sentido de que Te cambio la pregunta. A la hora de tomar decisiones quizás más difíciles, gente está como nosotros, perdón, quizás más gente está como nosotros solemos estar. Pero bueno, bienvenido sea. para ver, porque a lo mejor de la experiencia que vos tenés y el conocimiento, puede servir a quien está del otro lado y se puede aplicar a cualquier ámbito. El hecho de tomar una decisión difícil. ¿En Sí. dónde se aplica? ¿Qué tienen en cuenta? Ahí yo creo que en todas las cosas complicadas hay que ir a la esencia, a lo básico. A todas las cosas complicadas en todo, no solamente en decisiones difíciles laborales. Y en eso, para mí, ¿cuál es la esencia? Es que si vos tenés que tomar una decisión difícil con mucha incertidumbre, hay que ir a los fundamentos o los fundamentals, los que hacen trading dicen, que es cuál es mi visión, cuál es mi estrategia, cuál es mi táctica y en base a eso qué hago. Entonces tu decisión tiene que estar basada en esa visión que tenés y ser consecuente con la estrategia o estar alineado a la estrategia, a la táctica de tener. Entonces yo me aferraría a eso. Te allana, te da claridad, te libera y después, bueno, el timing, el momento en el que la tenés que tomar, obviamente influye en otras cosas, pero creo que va por ahí. Y volviendo a lo anterior, porque está buena la pregunta, no sé si fui claro con lo que te decía, creo que nosotros en Argentina tenemos algo a favor, y los productores ni hablar, que es que están acostumbrados a lidiar con cambios constantes. Entonces están de alguna Sí. manera acostumbrados a lidiar con esa incertidumbre. Obviamente que no significa que uno tiene que pedir incertidumbre, más incertidumbre a la ecuación, sino tratar de lo que uno aprendió y cómo vive con ese constante cambio, aprovecharlo para bien. Entonces creo que el mundo hoy está viviendo algo que el productor argentino, la cadena argentina, está acostumbrada mucho más a vivir. Entonces hoy estamos en términos de habilidades en una situación superadora, por lo menos para dormir un poco más tranquilo. Y después hay que llevarlo a que eso nos sirva a hacer negocios, pero es como que la incertidumbre en Argentina llegó para quedarse hace mucho y ahora en el mundo me da la sensación de que llegó para quedarse hace mucho y ahí hay que ver la parte positiva, la parte llena del vaso, que es que nosotros estamos acostumbrados a lidiar con la incertidumbre. Entonces, ver qué podemos hacer con eso para ganar más, en sentido amplio, no ganar más solamente en lo económico. Del mundo, ya que te metiste en ese tema, ¿qué país crees que Argentina debería mirar en el rubro en el cual estás? Brasil, con todas las cosas buenas que han hecho y las que no, como todo en la vida real. Y digo Brasil a propósito por varias cosas, no solamente porque han hecho un montón de cosas bien, sino porque estamos pegados a Brasil. No me acuerdo ahora cuántos años ya tiene el Mercosur, pero digo, o sea, es realmente alguien con quien te puedes comparar, medir, copiar, viajar. O sea, nos vamos a la gente se va de vacaciones a Brasil, no es que estoy diciendo vayamos a ver India a ver qué hacen. Eh, yo lo que veo de afuera, si bien estamos muy metido en Brasil en el sentido de estar, de ver empresas, de ver proyectos, de invertir, de conocer gente, de tener aliados. Me trato de poner como mirándolo como no brasilero y lo que me parece enviable es que ellos han tenido distintos signos políticos, van cambiando, pero el agro ha sido una política de Estado. No sé si fue una política de Estado, pero visto desde afuera es como si lo fuese. Detrás de una hoja, digamos. Y no paran, y crecen y crecen y crecen y crecen porque hay claridad de reglas de juego. Ahora en el último año y medio eso se perdió un poco, pero es nada si uno lo mide en el plazo de los últimos 20 o 25 años, donde desde que arrancaron con la expansión de la agricultura en un montón de regiones, esto no paró. Es como que se fomenta todo el tiempo el invertir más, hay reglas de juego claras, no se ponen patas en la rueda, y me parece que está buenísimo lo que han hecho en general, y se fomenta al productor, se fomenta a la empresa mediana, a la empresa grande, y todos crecen. Entonces no es un juego de suma cero, al contrario. Así que me parece un gran ejemplo para mirar. Bernardo, dentro del local, ¿cuál es la startup que te sorprendió? Que dijiste, mira, no la veíamos venir tan así, se profundizaron los cambios o llegó rápidamente a los objetivos y los cruzó. Hay un par que realmente pasó eso y voy a tratar de ponerte quizá más de un ejemplo porque hay algunas que lo hicieron más rápido, pero hicieron un poco lo que iba a pasar y hay otras que hicieron algo que no era lo que se imaginaba cuando se arrancó el proyecto. Una es Puna Bio, que es una empresa de biofertilizantes. Ahí no hubo grandes cambios con la hoja de ruta que uno se imaginaba. De hecho, yo creo que una em, de las grandes ventajas del equipo de Puna Bio es la capacidad de ejecutar,
que tienen lo que dicen que van a hacer o lo que quieren hacer. Entendiendo el riesgo que tiene una startup, ¿no? Y lo que puede Sí, salir claro. mal, obviamente. Nosotros en Puna Bio los conocimos antes de que ellos lleguen al mercado, entonces fue un proceso muy interesante desde el punto de vista de que ellos pudieron probar su tecnología con productores que nosotros conocemos y demás para ver si tenía sentido y después recién llegaron al mercado con un precio, empezaron a vender y después más y después se fueron a otro país y demás. Entonces ahí, si querés Puna Bio, me parece un buen ejemplo para que la gente los conozca, los investigue desde el punto de vista de cómo puedes armar algo científico en un laboratorio y llevarlo al mercado en un negocio que tiene propiedad intelectual, en un negocio que hay grandes jugadores, que son las empresas grandes de insumos que tienen la mayor parte de la participación en el mercado, y en un negocio que incluso tiene regulaciones, no es que vos vas y tirás en el campo lo que se te canta, ¿no? Entonces eso me parece que es un buen caso de escalabilidad, de cómo llevaron eso a lo concreto y lo están haciendo crecer. Con el impacto que tiene esto, hablamos de agricultura regenerativa antes, te hablé de cambio climático, bueno, esto es biofertilizante en vez de fertilizantes químicos, entonces tiene un potencial enorme desde varios puntos de vista. Así que me parece un gran caso a mirar. Después hay otro caso que es un poco quizá más conocida, la empresa que tiene más años, se llama Quilimo, que es una solución que los chicos arrancaron enfocándose en gestión del agua, decirle a los productores con una solución que en su momento tenía un hardware, Sí. si tenían que regar más o menos y cuándo regar, y ellos terminaron metiéndose en un negocio que no tenía nada que ver con lo que supuestamente iban a hacer, incluso con lo que nosotros digamos, compramos cuando decidimos invertir en la empresa. Es Ellos se metieron en medir justamente el uso del agua en determinadas regiones, cuencas y demás en Latinoamérica, y a través de esa medición y traqueo de ese uso del agua, hay un montón de productores que ahorran agua y a ese ahorro de agua lo quieren comprar a empresas que usan más agua de la que deberían usar. Por Mirá. ejemplo, las empresas tecnológicas, un Amazon, un Microsoft. Entonces, como hay créditos de carbono, hay créditos de agua. Entonces, ellos lo que hacen es medir eso para que los productores puedan, a través de un marketplace o quien fuese, vender esos créditos de agua. Y termina siendo Bueno, habla un todo mercado que también, ¿verdad? descubrieron. Hay que ver para dónde se puede reperfilar el negocio, ¿no? En esa capacidad de adaptación del contexto. Sí, totalmente. Siento, o sea, le- yo no, digamos, no soy experto en lo productivo, entonces puedo pecar de cometer algún error técnico, pero sí, yo creo que en realidad los productores agropecuarios cada vez van a virar más a ser gestores de recursos naturales y cómo administran esos recursos naturales en todo sentido, económico, social, ambiental, o me gustaría también que eso pase, y no meros productores de un commodity, que no lo digo peyorativamente, porque para mí no lo son, justamente Ujú. no son meros productores de soja, de maíz, de trigo, mucho más que eso. Entonces creo que todo lo que ayude a medir eso, a verificarlo, a demostrarlo, o incluso si el día de mañana se puede transaccionar algo relacionado a esto, va a haber un montón de nuevas oportunidades de negocio. Y cuando no sale, ¿quiere decir que fue una mala idea o no era el momento oportuno y el lugar indicado? O una conjunción de todas esas cosas, o depende del caso, una de esas. Sí, hay empresas que no han salido bien, que está dentro de la ecuación que cierren o que no avancen, y hemos tenido casos que creemos que nosotros nos equivocamos en elegir quizá en el timing, elección de esa solución. En otros casos no creemos que la idea era buena, el modelo era bueno, como que lo que estaba arriba de la mesa para analizar en el momento de la decisión estuvo bien y se volvería a elegir lo mismo, pero después falló otra cosa. Haber fallado, lo que sea, cierta gestión, puede no haber confluido bien el equipo de liderazgo, hay un montón de cosas. Puede haber aparecido un cambio radical. Por ejemplo, la pandemia te puede haber jugado a favor o jugado en contra. A nadie hubiese invertido en una empresa o en una startup o en lo que fuese, conociendo
por lo menos los mortales, digo, que la pandemia iba a llegar. Entonces puede aparecer un outlier en un momento que te haga cambiar para bien o para mal tu modelo de negocio. Eso puede pasar. Lo importante es, obviamente, en la medida que se puede corregirlo rápido para que no implique a esa compañía, pero después, bueno, si estaba dentro de las reglas de juego y de los riesgos que uno decidió asumir y podían suceder, aprender de eso y ponerle disciplina y método para que eso se aproveche como aprendizaje para adelante. A propósito del mensaje para adelante, la última y agradeciéndote estos minutos y la onda, Bernardo, preguntarte de todo lo que ves y con el conocimiento que ostentás en un rubro y en un negocio bien particular, ¿qué mensaje le dejas a aquel emprendedor del agro que está dudando si dar ese paso o no? Eh, yo Para mí es como que es muy difícil quedarte con la duda de haber hecho algo que no hiciste, es como muy incómodo. Por lo menos a mí me pasa eso. Entonces, realmente creo que hay mucho para ganar emprendiendo, en el sentido de, obviamente que si la compañía va bien, va a haber mucha satisfacción, retorno económico, crecimiento, etcétera. Pero también lo hay en el caso de que la empresa no termine funcionando como tal, hay cosas que uno no puede unir los puntos en determinado momento, pero los une después. Quizá emprender eso te lleva después a otro lugar que no te hubiese imaginado, pero si no hubiese hecho ese emprendimiento, no hubiese llegado a ese lugar. No es que me quiero poner místico con la respuesta, pero No, no, realmente creo eso y se aprende mucho. O sea, es realmente mucho lo que uno puede capitalizar desde diferentes perspectivas, el emprender y cómo yo veo cómo las personas, cómo son cuando arrancan y cómo y en qué se convierten después en general. Y para mí suele en la mayoría de los casos ser muy, muy favorable. Entonces, parece que hay mucho a favor. Bernardo Milesi, gracias por este episodio de Juan Agro. La verdad que sabemos bien que del otro lado lo van a valorar mucho. Así que muchísimas No, gracias por les agradezco a ustedes. Un abrazo grande.